Comportamiento del virus con la nueva variante que es Omicron, ¿está siendo normal si comparamos lo de Uruguay con otros países que ya tuvieron esa cepa? Sí, una pequeña comentario sobre lo que tú decías, Mariano, que es cierto, uno cuando mira los números crudos tiene que darles el contexto, el número de test, el porcentaje de positividad y dos proxy, digamos, para entender el comportamiento de la curva, que son los activos y fundamentalmente lo que es los ingresos a CTI. Eso ha ido creciendo. Claro, Lo último, lo del CTI ha ido creciendo. Sí, ha creciendo, pero ha crecido a menor velocidad. Eso es razonable con un delay de unos 15 días de justo cuando la curva empieza a desacelerarse. Si no tenemos un crecimiento muy marcado de CTI, esto es porque la desaceleración de la curva hace unos 15 días se empezó a dar más notoriamente. Pero sí, estamos en un escenario en el cual probablemente el pico lo hayamos pasado o estemos en él todavía en esa especie de meseta, con menos test. Eso hace que tengamos menos casos positivos y obviamente menos activos reportados. Entonces yo me quedo con la estabilización de los ingresos CTI, que en los próximos días debería empezar a bajar, si es correcto que ya hemos pasado el pico. Yo creo que sí, yo creo que ya lo pasamos, la positividad también han disminuido y el comportamiento activo de la curva es esperable. Seguramente o probablemente esperamos el pico de la curva un poquito más adelante. Pero bienvenido sea. Yo creo que tiene que ver un poco con lo que fue enero, que fue un crecimiento bestial de casos por un montón de circunstancias, que hizo que ese pico fuera extremadamente alto y la vuelta a la normalidad de esas circunstancias hizo que pudiera bajar hasta ahora más rápidamente. Vamos a ver cómo se sostiene ese crecimiento que es imposible de predecir, ¿no? Santiago, yo recuerdo que los expertos decían con las anteriores variantes, con P1 y con Delta, que era muy baja la probabilidad de contagiar a una persona al aire libre y que también era muy bajo contagiarse al aire libre con las anteriores. ¿Por qué con esta de Omicron, que fue veraniega acá en Uruguay porque cayó en pleno verano, por qué con esta sí aumentaron los contagios al aire libre? ¿Es algo propio de la cepa o fue porque se adaptó el virus a esta época del año, digamos? No. Hay dos factores. Hay factores ambientales, que es cierto que los virus respiratorios se transmiten mejor en climas secos, y cuando no hay humedad se transmiten mejor. Pero lo más importante en este caso es que explica por qué este virus es capaz de transmitirse en ambientes abiertos al aire libre, es primero su altísima transmisibilidad. Es un virus que es mucho más eficiente para, por ejemplo, ingresar a la célula. Y lo otro, que también está enramado, Mariano, con la recomendación que se empieza ahora a dar acerca de que no cualquier tapaboca es lo mismo, es respecto al inóculo. El inóculo es la cantidad de virus que una persona necesita para poder infectarse. Con Delta y variantes anteriores hablamos de un inóculo de unas 100, 150 partículas virales, y en el caso de Omicron es la cantidad de partículas virales que se necesita para infectar a una persona es mucho menor. Con lo cual los virus que viajan a más distancia son los que van a ser, por ejemplo, capaz de infectar a varias personas solamente al aire libre, cosa que Delta no podía hacer, porque la cantidad de virus que se precisaba que viajara a una distancia de 3-4 metros era mucho más que la que precisa Omicron, que es mucho más infeccioso en el sentido de qué tantos virus se precisan para colonizar, entre comillas, un hospedero nuevo. Eso sumado además que tiene muchísima mayor capacidad de replicarse a nivel celular. Por eso la recomendación de empezar a usar tapabocas de mejor calidad, N95, que son los que retienen la mayor cantidad de partículas virales, y entonces lo que hace es disminuir el inóculo de Omicron, ¿no? Santiago, Aureliano Spole te habla, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Aureliano? Bien, consulta al respecto de esto, que todos tenemos un montón de dudas, ¿no? El virus parece ser una entidad que se perfecciona al andar, al devenir del camino, ¿no? Hemos tenido esta Omicron que nos dio bastante miedo a todos cuando apareció en el planeta por la contagiosidad que tenía, se nos metió a todos adentro, es parte del pico que tenemos acá, pero ahora aparece una nueva variante, una mutación de Omicron que ya está en 40 países, que tiene 1,5 más de contagiosidad que esta. La pregunta que yo quiero hacerte un poco, que se hace la gente en la calle: a pesar de esta mayor contagiosidad, ¿seguimos pensando en una endemia a partir de Omicron? Sí, primero, Aureliano, que tú lo deslizabas recién, todavía no hablamos de una variante nueva, estamos hablando de
una variación de Omicron. Sí, una mutación de Omicron, sí. Exactamente. Esta Omicron cuando aparece son como trillizas, ¿no? 3 sublinajes hermanos. En su momento predominó uno, que es la BA1, la que tenemos en Uruguay, y después empieza a dominar la BA2. Es cierto que intrínsecamente esta BA2 podría tener un poquito de mayor transmisibilidad que BA1, sin embargo, en vacunados, es un virus que no se transmite mejor que BA1. ¿Sí? En un contexto de altísima vacunación, no es una preocupación, o el BA2 no lo es, como así tampoco lo es por la capacidad que pueda tener de ser más severa, tampoco lo es, así como tampoco la capacidad de evadir mejor la respuesta inmune, cosa que tampoco lo es. Entonces, la única signo de interrogación que se abre sobre esta Omicron BA2 es poder extender seguramente la duración de las olas, o por lo menos enlentecer la bajada de las olas, justamente porque es un poco más transmisible que su sublinaje, no deja de ser Omicron, pero hasta ahora no tenemos ninguna evidencia de que sea ni más severa, ni que tenga capacidad intrínseca de evadir aún más la respuesta inmune. Esto es en no vacunados. En vacunados no es más transmisible BA2 que BA1, no lo es. Hasta ahora los datos que tenemos es que no es más transmisible en vacunados este sublinaje nuevo que aparece en Europa, aparece en India, Argentina lo detecta ayer también. O sea que podemos seguir hablando de la posibilidad de una endemia en el mediano plazo. Sí, yo creo que sí, digamos, endemia, si uno habla de endemia, hablamos de fase de control, digamos, endemia no significa que sea benigno y que no haya riesgo. De hecho, yo lo comentaba la otra vez, la malaria es endémica en muchos países de África, sí. El dengue es endémico en muchas zonas de Brasil y Paraguay, sin embargo, no es una enfermedad que haya que despreocuparse. Endemia significa fase de control, y en ese escenario, una variante que en vacunados no genera enfermedad severa, en la mayoría de los casos, por ejemplo, puede ser controlada con una buena cobertura de vacunación. Posiblemente estemos en un escenario de ir hacia la endemia. La pandemia evidentemente no va a terminar, esto lo sabemos todos bien, pero sí, seguramente post-Omicron no va a volver a ser lo mismo, o no lo vamos a conceptualizar de la misma manera como la manejamos hasta ahora. Entramos en otra fase y obviamente deseando que no aparezca una variante de mayor severidad, claro. que sea una variante de Omicron que tenga la capacidad de no solamente transmitirse mejor, sino generar mayor severidad, o peor aún, que tenga la capacidad de evadir completamente la respuesta inmune, que obligue a repensar todo el esquema de vacunación. Son preguntas que quedan en el aire, pero en los hechos reales lo que tenemos hoy es un camino hacia una fase de control de la pandemia de coronavirus, con una dominancia de Omicron, en el cual los no vacunados son las personas que le va a costar mucho más esta recuperación. Y en un escenario endémico y ya no pandémico, ¿no? Para el segundo trimestre de este año, ¿no? Lo imaginamos para ese segundo trimestre de este año, el escenario endémico. ¿Es necesaria la cuarta dosis para aquellos que se dieron 3? O sea, ¿la revacunación anual es indispensable para tener controlada la endemia? Bueno, eso habrá que verlo. Hoy todavía no tenemos datos, me refiero a datos contundentes, respecto a la duración de la protección de la tercera dosis. Ya sabemos claramente que esta tercera dosis protege contra Omicron y todas sus hermanas. No tenemos muy claro cuál es la duración de esa protección. Con las 2 dosis ustedes saben que había una baja de la protección de anticuerpos, con lo cual eso hacía que los contagios fueran más probables, más allá del quinto o sexto mes de la segunda dosis. Con la tercera todavía no lo sabemos. Hoy, a 1 de febrero, no parece justificado una cuarta dosis, más allá de personas inmunocomprometidas que tienen dificultad para montar una buena respuesta inmune, pero en inmunocompetentes hoy el escenario es que no parece necesaria una cuarta dosis. Probablemente en el futuro, si Omicron continúa adaptándose y optimizando su capacidad, o si aparecen otras variantes, probablemente que van a ser derivadas de Omicron, porque es lo que mayormente domina hoy, que tengan la capacidad de evadir un poco más aún la respuesta inmune, ahí seguramente sea necesaria una cuarta dosis.
yo me animo a pensar que será necesaria una cuarta dosis en forma periódica. No sé el interín, no sé si será anual, no sé si será bienal. Eso dependerá mucho de esos dos factores, la aparición de adaptaciones de Omicron y la duración de la protección de la tercera dosis. Santiago, voy a poner como universo el de la radio, el de Universal, pero esto sucede en muchos lugares. Acá algunos todavía venimos invictos o creemos que estamos invictos y otros cayeron, ¿verdad? La pregunta es, aquellos que todavía no lo tuvimos, el coronavirus, o pensamos que no lo tuvimos porque nunca padecimos síntomas fuertes. Miro a Cecilia, que está invicta como yo, miro a Martín. Hay varios acá. ¿Cuándo nos vamos a enterar? O sea, ya, ¿cuándo y cómo? O sea, claro, podemos de repente ya la semana que viene decir, me quiero sacar esta duda, quiero saber si lo tuve o no. El famoso serológico, ¿lo podemos hacer y tiene un resultado efectivo que te diga, mirá, sí, la verdad, tuviste coronavirus y no te percataste? ¿Eso va a pasar? A ver, primero, creo que y si bien tu pregunta, Mariano, es en pie a lo test serológico, me parece que es irrelevante saber si uno se infectó o no. Creo sí que lo más importante es tratar de no infectarse. Está instalada esa idea nefasta y peligrosa de alcanzar la inmunidad de rebaño por contagio natural, con exposición al virus. Eso realmente es muy dañino, es una información muy dañina, se hace mucho mal. No es un virus que sea simplemente un resfrío. Los resfríos, por ejemplo, en Uruguay, la mitad de los casos de resfríos que detectamos es por un virus en particular, y sin embargo este virus no mueve la aguja a nivel de STI y no mueve la aguja a nivel de muerte, como sí lo hace a un Omicron, en el cual la mitad de los internados en STI hoy son Omicron. Entonces creo que es el mensaje más importante, no exponerse necesariamente al virus porque no es un virus banal. Y decís que no es tan trascendente saber si lo tuvimos o no, porque uno ahora se pone a pensar, a ver, cuando estuvo medio resfriado y capaz que le quitó trascendencia, que sobre todo sucede eso, que le quitas importancia en los momentos en los que no hay ola de contagios, ¿no? Entonces esto debe ser el típico virus de resfrío, o yo que soy alérgico. Pero por ejemplo, en mi caso, recuerdo que en noviembre tuve una semana de resfrío importante, tos, y me fui a hacer el antígeno, ¿viste? Como tenía síntomas, fui a una farmacia, me pagué el antígeno y como me dio negativo, siga, continué con mi vida, pero no me hice un PCR ahí. Capaz que hoy te haces el PCR por las dudas, ¿no? En un momento de ola, digamos. Sí, los test antigénicos tienen dificultades, yo lo vengo sosteniendo desde que salieron, que aparecieron en el mercado. Son test que funcionan muy bien para casos sintomáticos, floridos, digamos, con una buena carga de síntomas. Sin embargo, para asintomáticos no parece una buena herramienta de... ¿Pero a un sintomático le puede llegar a dar un falso negativo? La probabilidad es baja. Lo cierto es que tiene una muy buena sensibilidad. Digamos, los casos positivos que se escapan del test en sintomáticos son relativamente pocos. Sí se escapan mucho más en asintomáticos, ¿sí? Entonces, respecto a la infección, digo que es irrelevante, porque en un escenario actual, por ejemplo, de Omicron, una infección con Omicron en vacunados genera una respuesta inmune que protege no solamente contra Omicron, sino que además protege contra el resto de las variantes. En un escenario de altísima cobertura de vacunación, saber si tuve Omicron hoy realmente es irrelevante, porque probablemente no lo vaya a tener en el corto plazo. Y si tuve Delta anteriormente, ahí sí yo puedo exponerme y ser infectado por Omicron. Pero respecto a los test serológicos, lo que hacen los test serológicos es buscar qué anticuerpos yo tengo contra el virus. Y aquí se abren dos escenarios, y por qué digo que por eso es un poco confuso y riesgoso la interpretación de los test serológicos. Uno puede buscar anticuerpos contra diferentes proteínas del virus que son los que generan esos anticuerpos. Cuando uno está vacunado, si uno se hace un test serológico, le va a dar positivo. ¿Se entiende? Porque uno generó anticuerpos por la vacunación. Algunos test son capaces de diferenciar los anticuerpos generados por las vacunas o los anticuerpos generados por la inmunidad natural, o por ambos. Entonces, la interpretación del test serológico realmente no tiene ninguna utilidad, porque uno, dependiendo del test, nunca va a saber
si la respuesta inmune que generó es por la vacuna o si es por la inmunidad natural. Solo podría saberlo alguien no vacunado. Si tiene positivo en un serológico, sabe que generó inmunidad contra un COVID asintomático, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Y también depende de qué tipo de vacuna. La vacuna Pfizer, ustedes saben que es solamente la proteína S. En la vacuna Coronavac, como tenemos la gran mayoría de aquí en Uruguay, es el virus entero, entonces se generan anticuerpos contra todas las proteínas del virus. Entonces, independientemente de qué test serológico uno use, con qué proteínas del virus, seguramente le termine dando positivo en cualquier caso. Entonces, no tiene ninguna utilidad desde el punto de vista sanitario, como sí lo tiene, en el caso que se pudiera hacer comercialmente, pero que no se hace, es cuantificar los anticuerpos neutralizantes, que son realmente qué batería de armas yo tengo para definir si estoy protegido o no. Si tengo anticuerpos o no, es irrelevante, lo importante es saber si tengo anticuerpos que sean capaces de neutralizar la infección, pero esos test comerciales actualmente no están disponibles, ¿no? Santiago, una pregunta bien de inculto, bien de alguien que simplemente no conoce de virus, de virología o de medicina. Yo soy un caso típico, 2 Sinovac y una Pfizer. Más de 60 años, aparentemente todavía soy un viejito saludable. Pero tuve coronavirus, me detectó un positivo, tuve síntomas leves. ¿En qué estado quedó mi defensa después de todo ese evento? ¿Yo me gasté los recursos de defensa que tenía mi organismo o los mejoré? Hay que pensarlo desde el punto de vista de la mejora, veamos. Como todo, obviamente, en exceso es malo, por eso también las vacunas tienen un periodo entre dosis, no es lo mismo vacunar a una persona con 40 días de diferencia que con 5, o sea, hay un fenómeno de alergia en el cual si uno expone mucho y muy seguido a una persona a un mismo antígeno, puede hacer una disrupción del sistema inmune, incluso no reconocer ese antígeno. Por eso la importancia de respetar los espacios interdosis. Y en el caso de la vacunación más infección natural, es el mejor escenario desde el punto de vista inmunológico. Cuando uno tiene una vacunación y además tiene una infección natural, que sabemos que es posible que las personas vacunadas se terminen infectando, es el mejor escenario respecto a la cobertura, sí. a la cobertura, a la protección y sobre todo a la durabilidad, y en el contexto actual en cuanto a la especificidad de la vacuna. Recordemos que las vacunas que nos aplicamos fueron diseñadas contra la variante original de Wuhan, ha pasado mucha agua bajo el puente. Entonces, la infección natural con una variante Delta, con una variante Omicron, hace que esa respuesta sea un poco más específica de lo que fue la vacunación, y aún así la vacunación sigue siendo extremadamente efectiva. Esos son también los milagros de la naturaleza, variantes completamente distintas, y las vacunas siguen siendo altamente efectivas contra cualquiera de las variantes que tenemos hoy, incluyendo BA2. Pero ese escenario que vos planteás, Nano, es el mejor escenario de protección. Con esto no quiero decir que, insisto, con lo anterior, haya necesidad de salir a exponerse. Sí. Highlander no, innecesariamente. Claro, sí. No, es que en Europa hubo fiestas de no contagiados para contagiarse, o sea, hubo esas ideas locas que está mencionando Mirazo, ¿no? Es que realmente es una locura, porque insisto, no es un resfrío, no tenemos muy claro qué pasa con el long COVID, probablemente con Omicron también tengamos, teóricamente incluso hasta puede ser más severo el long COVID con Omicron. Claro que lo viví y sí, argumento, no es un resfrío, no es una gripe, no es otra resfrío, cosa. Sí. Y el control de la endemia o hacia la endemia tiene que ser bajo esa premisa. No es una idea buena gripalizar la epidemia de coronavirus. Endemia no significa que sea benigno. Claro. Hay que ir con cuidado, hay que bajar la ansiedad. Estamos pasando la peor etapa de la epidemia de coronavirus. Vamos a entrar en la fase de control, que va a llevar su tiempo, pero claramente no va a ser lo mismo que lo que vivimos hasta ahora. Mirazo, y como están las cosas ahora, la masividad que ha tenido Omicron en contagios, los planes de vacunación que vienen avanzando, ¿se podría decir o afirmar desde ahora que es muy improbable que surja una variante más mortal o que sea más severa de la que estamos viendo? ¿Ese escenario se va alejando de las posibilidades? Son escenarios posibles desde el punto de vista virológico de la evolución. Yo tiendo a pensar que la optimización de Omicron va en el sentido de mejorar la transmisibilidad.
no avisó que la adaptación de Omicron, y por eso yo siempre sostuve que Omicron podría ser un puente hacia la endemia. Dijiste, después de Omicron no va a haber más pandemia, en algún punto se la jugó con eso, ¿no? Sí, la realidad es que no va a volver a lo que era antes, digamos. Conceptualmente no va a ser la misma pandemia post Omicron, porque creo que Omicron apunta o su camino evolutivo va hacia mejorar la transmisibilidad viral y no tanto a mayor severidad, cosa que puede ocurrir. No parece ser el escenario más probable de que Omicron pueda evolucionar hacia una infección más severa, sino probablemente sí un poco más transmisible, aunque Omicron es en extremo transmisible, y creo que le quedan pocas mutaciones para adquirir para mejorar esa transmisibilidad, pero son escenarios posibles, hay que barajarlos, y por eso la transición tiene que ser gestionada con vigilancia epidemiológica molecular de variantes, que surge, que aparece, sin obsesionarse, si no hace falta que cada investigador tenga su propia variante, a veces es lo mismo desde el punto de vista biológico, como parece ser la BA2 y la BA1, pero sí con esa vigilancia continua por la aparición de nuevas cepas o variantes que puedan complicar un panorama un poco ya de transición. Le paso raya en criollo, si nos posicionamos en el lugar del virus, como el virus logró sobrevivir y hacerse muy masivo porque se adaptó en cuanto a transmisibilidad, eso es lo que nos da cierta garantía de que no sea más severo. El camino siempre ha sido ese, digamos, salvo Alpha, que fue una variante que generó más hospitalizaciones que la cepa original, que la variante, pero también porque generó muchísimos más casos, ambas cosas. Últimamente Omicron parece tener esa adaptación mayor hacia la transmisibilidad. No quita que eventualmente es impredecible, y obviamente son tendencias y razonamientos que se pueden hacer desde la biología, pero eventualmente podría evolucionar hacia mayor severidad. No es el escenario actual, porque además todas las variantes que tenemos hoy y las que van a derivar a partir de estas olas gigantescas que estamos viviendo, esa resaca que vamos a ver en la playa después de estas olas de Omicron, vamos a ver qué queda, pero probablemente sean todas derivadas de Omicron, todas con altísima capacidad de transmisión, y probablemente no haya alguna que tenga un cambio significativo, por lo menos significativo, en la severidad, lo cual sí sería un gran problema. Tenemos una variante de altísima transmisibilidad y que además adquiere la capacidad de generar una infección más grave, ahí sí estaríamos realmente en un problema y serio. Santiago, ¿los virólogos tienen tiempo hoy de enfocarse en otro virus que no sea el corona? ¿Hay tiempo para atender o para investigar otro tipo de virus en esta época? Poco. Lo cierto es que poco. Tenemos muchísimo trabajo atrasado. La lectura, el estudio, los trabajos relacionados con coronavirus diarios, a mí personalmente me consumen prácticamente todo el día, pero hay otros patógenos que son nuestra línea de investigación pre-Omicron y pre-Delta y pre-Alfa y pre-coronavirus, con lo cual hemos desarrollado nuestra carrera durante años, pero hoy, Mariano, coronavirus nos consume prácticamente todo el día, ya sea desde la investigación como desde la parte del punto de vista del estudio, básicamente, y de contacto con colegas en el exterior, colegas que lideran las investigaciones, que nos pasan información preliminar confidencial. Es una red de trabajo que muchas veces pasa por debajo del radar de la opinión pública, pero es un trabajo interesantísimo, precioso para nosotros, pero también es arduo, ¿no? Sin duda, o sea, por lo menos tenés tiempo para atender a los medios, que está bueno, un descanso. Esto para vos debe ser un descanso. Pero igual termina hablando del mismo tema, claro, colgás y otra vez lo mismo. Pero te voy a llevar a un escenario un poco más mundial y más esta pandemia que es tan global. Hay quienes sostienen que lugares enormes con una vacunación mínima, como es el caso de África, por ejemplo, es un caldo de cultivo terrible para el resto del mundo. ¿Cómo lo ves tú como virólogo eso? Bueno, los hechos nos han demostrado eso. Las variantes, digamos, que han cambiado el escenario, han surgido de contexto de baja vacunación, contexto de altísima densidad poblacional y países en los cuales el coronavirus realmente es el menor de sus problemas. Hablamos del sur de África, hablamos de India.
en el escenario uno podría pensar que continuando con esta baja cobertura de vacunación como aún la tienen, es posible, es esperable que surjan nuevas variantes que tengan características diferentes. La variante, esta Omicron surge, y ahora sí las evidencias apuntan cada vez más a pacientes inmunodeprimidos en Sudáfrica, que evolucionan con una infección persistente de coronavirus. Eso hace que el coronavirus vaya adquiriendo toda esa batería de mutaciones que adquirió la variante Omicron para luego sí generar las olas. Por eso se la considera la variante huérfana, porque el antecedente más cercano que tiene Omicron en cuanto a su origen, a sus padres, es de mediados del 2020. Esa es una variante que no circuló durante prácticamente un año y medio y salta de la nada, justamente en un contexto de altísima prevalencia de pacientes con HIV mal manejados en cuanto a su inmunosupresión. Entonces estos países, sumados todas las variables, que lo pone obviamente en una posición de franca desventaja, la probabilidad de que aparezcan variantes en esas regiones existe. Ajá. Pero también hemos tenido variantes que han surgido en Reino Unido, hemos tenido variantes que han surgido aquí nomás cerquita. Entonces, la probabilidad más alta es en esos lugares, pero no es exclusiva, sí, no es excluyente, y hay que mirar el mundo entero. Claramente la pandemia es global y el control de la pandemia va a tener que ser global. Eso parece una utopía hoy en día, con las desigualdades que hay respecto a la vacunación. Lo que se va a apuntar, ya la OMS lo deslizó hace unos días atrás, la fase de control o fase de transición o salida de fase aguda en Europa. Y ya empezamos a hacer más geográficos las zonas de control de la pandemia y no tan global, porque realmente es imposible en el escenario actual de lograr una salida de la pandemia desde el punto de vista mundial. Entonces cada región tendrá que evaluar su salida, su forma de transición y cómo hace para controlar esa epidemia. Probablemente haya países que logren realmente pasar a fase endémica muy rápidamente. Algunos países europeos podrían hacerlo, pero va a ser un proceso muy largo y siempre tendremos esa espada de Damocles mirando hacia los países de menor cobertura de vacunación y dominancia de Omicron, que no aparezcan nuevas sorpresas que retrasen mucho más aún la recuperación. Virólogo Santiago Mirazo, fue un gustazo tenerte acá en la Mañana Universal y gracias por este rato en Punto de Encuentro. Lo mismo, que tengan buen día. Que tengas buen día, Santiago. Buena jornada. Abrazo. Punto de Encuentro. La mañana periodística de Universal.